Todas y todos ustedes, para mí es un verdadero privilegio saludarles a todas, a todos y venir a esta convocatoria, a este foro. Me han dicho que debo atenerme al tiempo, voy a intentarlo, nunca lo he logrado, pero hoy es el día, hoy lo voy a conseguir y ya lo verán ustedes. Bueno, primero quiero iniciar la presentación con el agradecimiento, por supuesto, al presidente del Grupo Financiero Interacciones, a su director general y al presidente de El Financiero, mi reconocimiento. Muchas gracias a Carlos, a Manuel Arroyo y a Carlos Rojo por la invitación. Pero sobre todo, gracias a ustedes, gracias por dedicarnos este tiempo. Yo voy a tratar en los próximos minutos de hacer un breve repaso sobre la salud, algunos logros, algunos retos y desafíos, a revisar con ustedes el caso del país, de México, sus fortalezas, lo que hemos conseguido avanzar y también los desafíos, y a plantear frente a ustedes la conveniencia de tener una segunda generación de reformas en nuestro país. Empiezo pues con la presentación y lo que quiero hacer es presentarme. Algunos de ustedes me conocen, pero no todos. Algunos de ustedes conocen algo de mí, pero no tienen la obligación. Y yo les quiero decir entonces quién soy. Y yo soy un mexicano profundamente orgulloso de serlo. Soy un profesor, yo soy un profe, así me defino. Soy un profesor universitario convencido del valor que tiene la educación. La educación es la herramienta de superación de la persona y de las colectividades. Soy un apasionado del servicio público. Toda mi vida he sido servidor público. A veces, desde la UNAM, mi alma mater. En ocasiones, en las estructuras de gobierno, en el gobierno federal o en lo que es ahora el gobierno de la Ciudad de México. Y como tengo la edad suficiente, y algunos de ustedes también, se acordarán que antes era el departamento del Distrito Federal. Tengo grandes satisfacciones personales y dos quiero señalarlas. Haber sido rector de la UNAM y ser el secretario de Salud del Gobierno de la República. Soy optimista. A veces digo que soy un optimista que no tiene remedio, soy irredento. Estoy convencido de que el nuestro es un gran país y lo voy a tratar de desarrollar. Soy padre de familia, feliz abuelo, tengo un matrimonio que alcanza, y el mérito es de mi esposa, no es mío, alcanza muchas décadas, y tengo 3 hijos y 5 nietos. Y soy un médico con vocación política. Y lo soy porque, y aquí está una frase que me parece que resume lo que a mí me pasa. Virchow, un gran investigador, en el siglo XIX dijo: la medicina es ciencia social y la política no es otra cosa que medicina en gran escala. Yo creo que por eso me gusta mi profesión y tengo también gusto por la política. Quiero repasar con ustedes los logros y los retos que tenemos en materia de salud. Y quiero hacerlo empezando con una presentación de qué es la salud. La salud es muchas cosas y uno puede acudir a las definiciones académicas, uno puede hacer uso de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pero uno también puede llegar al lugar común, al sentido común, y decir
La salud es alegría, la salud es bienestar, pero también es cierto que la salud es un derecho humano, uno de los derechos más importantes. Es un elemento de inclusión y de estabilidad para las sociedades. Es una gran inversión social, probablemente junto con la educación, las mejores inversiones con retornos muy valiosos e importantes. Y ojo, también junto con la educación, uno de los grandes igualadores. En México todavía es aspiración para muchos mexicanos. Y digo yo, la salud está en todo, en la educación, en el empleo, en la cultura, está en el deporte, en el bienestar, en la vivienda, en las comunicaciones. La salud está en todo. Y si bien es cierto que la salud no es todo, sin salud casi no hay nada. Y ha sido para el presidente Enrique Peña Nieto una verdadera prioridad. ¿Cómo hemos caminado en materia de salud? Ahí están algunos de los datos. Y llamo la atención. La hazaña de este país es haber conseguido que en poco menos de 70 años y después de haberse multiplicado la población por 5, tengamos las condiciones que tenemos dentro de nuestro país, incluida la salud. Y ahí están datos. La esperanza de vida al nacer se incrementó 28 años en este periodo de 67 años. La tasa de mortalidad general disminuyó 65%, la infantil más de 90%, la razón de muerte materna cambió 88%. Y cuando ve uno el corto plazo, también se encuentra sorpresas, bueno, no sorpresas, datos muy agradables. Ahí seleccioné 9 indicadores, podría poner 15, de logros a lo largo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Ahí están la disminución de la mortalidad infantil, de la muerte materna, de los casos de transmisión de madre a hijo, en el caso del VIH-Sida, la mejoría según Coneval en el acceso a los servicios de salud, la disminución de los casos de dengue, la mejoría en las coberturas de vacunación y llamo la atención, más de 400 millones de dosis de vacunas aplicadas en este gobierno con una inversión solo en el caso de la vacuna de más de 30,000 millones de pesos. Esta, señoras, señores, es una de las mejores inversiones en materia de salud. Es uno de los mejores mecanismos para igualar a una niña, a una pequeña que nace en Monterrey, en una colonia bien dotada, con un niño, con un pequeño que nace en la sierra en Oaxaca. Hemos mejorado en los manejos administrativos y ahí hay 2 indicadores: ahorros en las compras consolidadas de medicamentos y mejoría en la liberación de productos genéricos que han venido a presentar en 20 años un gran cambio en nuestro país y al mismo tiempo seguir con los medicamentos innovadores. Pero tenemos retos y aquí lo he ejemplificado en esta lámina en 3 tipos de retos. México tiene que fortalecer las instituciones públicas de salud. Tenemos condiciones que nos obligan a hacer precisamente eso. Tenemos que alcanzar una cobertura universal. Tenemos que garantizar calidad en la atención, tenemos que usar mejor nuestros servicios, tenemos que darle cuentas a la sociedad. Si no debe haber desviación en el uso de los recursos públicos, menos debe haberlos en el caso de la salud. En estos 20 meses hemos tenido que presentar denuncias frente a la Procuraduría General de la República por no comprobar el uso y destino y lo seguiremos haciendo en todos los casos. Y después, ahí está un listado incompleto, seleccionado de problemas de salud que enfrenta México y lo encabezo con el tema de sobrepeso y obesidad, una de las grandes epidemias
que tenemos. Pero ahí están los tumores, la diabetes, la insuficiencia renal y un problema que duele y duele mucho, el embarazo en niñas de 14, 13, 12, 11 o 10 años, el embarazo en adolescentes. El hecho de que 1 de cada 5 nacimientos sea en mujeres, en adolescentes de 15 a 19 años, nos tiene que preocupar. Y nos tiene que preocupar además que de esos 405,000 nacimientos registrados en ese grupo de edad, en 2015, 1 de cada 5 es el segundo hijo. Y eso tiene muchas implicaciones sobre el futuro de la mujer, de la familia y de los niños, de los bebés, de los recién nacidos. Concluyo esta parte diciendo, por supuesto que hay problemas, pero yo puedo decir sin duda, con mucha convicción, pero sobre todo con información, que la salud en el país es pertinente, que el país goza en general de buena salud, aun cuando se puede mejorar. Paso ahora a ver el caso de nuestro país, a comentar con ustedes algunas fortalezas, avances y desafíos que tiene nuestro país. Y empiezo diciendo, y también con absoluta convicción, y algunos de ustedes me lo han oído decir muchas veces, México es una gran nación, México es un país grande, y lo puede uno demostrar de muchas maneras, y con grandeza, que no es lo mismo. Y puedo ahí versar muchos minutos, no lo haré, sobre los temas de cultura, historia, geografía, capital natural, economía, demografía, nuestra identidad y nuestras instituciones. Uno de los temas que ustedes, Carlos, seleccionaron para mencionar en esta oportunidad. Y quiero decirles que la fortaleza del país es producto de esa historia, de esa biografía, del trabajo de muchísimas generaciones, de muchas mujeres y de muchos hombres, que ahí solo ilustro de alguna manera, pero que junto a eso, junto a esos personajes de nuestra historia remota y actual, están instituciones maravillosas que hemos creado. Ahí están algunas de las grandes, no todas, de las grandes instituciones del país. Menciono el caso de la educación. Tenemos una institución, y perdonen ustedes, mi universidad, mi alma mater, la UNAM. Más de 460 años. Ahí está la SEP, fundada, organizada a partir de un ministerio de instrucción en la segunda década del siglo XX. Ahí está el Instituto Politécnico Nacional, ahí están muchas de nuestras universidades autónomas estatales, ahí está el CONACYT. O en salud, en 7 años, en 2024, el Hospital de Jesús, el primero en nuestra región, en nuestro continente, cumplirá sus primeros 500 años. Hay razones para que estemos orgullosos los mexicanos de nuestras instituciones. O ahí está el Hospital Civil de Guadalajara. Y puedo hablar de las instituciones de seguridad social. Casi 75 años del IMSS, casi, digamos, 57 años, casi 60 del ISSSTE. Ahí está el Infonavit, ahí están muchas de nuestras grandes instituciones, y eso es parte, junto con derechos humanos, junto con el Banco de México, junto con los nuevos mecanismos para prohijar la competitividad y para mejorar las condiciones del desarrollo económico de nuestro país. México es un país de instituciones. Y junto a esas están las reglas del juego, en donde tenemos que mejorar.
porque mejorar las reglas de la convivencia y de la interacción humana nos garantiza certidumbre y mejores posibilidades hacia adelante. Ahí está, a partir de esta lámina, y arranco con ello, nuestra Constitución. Pero ahí está un siglo de transiciones pacíficas. Busquen otro país en América Latina que haya hecho ese tránsito apegado a la Constitución. México ha avanzado y mucho en los últimos años. Aquí hay una selección, no me voy a detener. Ahí están más de 2.9 millones de nuevos empleos formales que se han hecho con el concurso de los sectores, sí del público, pero fundamentalmente del privado y del social. Ahí está el esfuerzo de todos. Y ahí están muchos de los indicadores que nos proyectan a que muy probablemente en el 2030 México pueda ser una de las primeras 9 economías en el mundo. Ahí están 13 grandes reformas de fondo que tiene nuestro país y que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto. Ahí están las posibilidades de construir hacia adelante. Y claro que hay desafíos, claro que hay posibilidades de enfrentar problemas, sin duda alguna. Ahí hay retos globales, de largo plazo, coyunturales, estructurales, a los que México necesita dar respuesta con una visión de lo que queremos alcanzar en el mediano y en el largo plazo. Vivimos sin duda un mundo complejo, un mundo donde hay problemas, donde hay incertidumbre, donde hay un día un problema en una región, otro día en otro, donde hay una interconexión de todos con todos y de todo con todo, en donde lo que pasa en una parte de nuestro planeta repercute en otro. Y ahí están también, junto a los desafíos globales, los desafíos estructurales de nuestro país. He seleccionado cuatro grandes desafíos estructurales de México. Necesitamos urgentemente profundizar la disminución de la pobreza y de la desigualdad, asegurar el Estado de Derecho y combatir la inseguridad, mejorar la productividad y promover la inclusión, fortalecer la confianza institucional y hacerlo en unidad, con unidad dentro de la nación. Y acabamos de tener ejemplos maravillosos y seleccioné este verso de Griselda Álvarez que ejemplifica esta fotografía de los jóvenes que salieron a mostrar su solidaridad. Madre casualidad, te doy las gracias porque he nacido aquí, en esta tierra que sabe resurgir de las desgracias, que ama la paz encima de la guerra, que es mucha patria al descubrir falacias y a una nueva esperanza nos aferra. Así somos en este país. Y claro, tenemos algunos desafíos coyunturales, y ustedes saben, y particularmente en este sector, estamos frente a este reto, que lo vamos a vencer, no tengan duda, que lo vamos a vencer con nuestra vocación de integración y de cooperación, pero sin sacrificar los intereses de los mexicanos, ni la soberanía y mucho menos la dignidad de nuestro país. No tengo duda de que así va a ser. También tenemos algunos otros desafíos. Ahí están algunas acciones, algunas actividades, algunas actitudes, algunos señalamientos que nos tienen que preocupar a todos. No se puede fracturar a la sociedad, no se debe romper con el mecanismo institucional. Las instituciones están para fortalecerlas, no para debilitarlas, para transformarlas, no para anularlas. Y no se trata de hacer de la política un elemento para dividir y para enfrentar. La política es para construir, para convocar, para buscar la unidad. Y ahí están en todo esto el caso de los jóvenes.
A ellos tenemos que convocarlos. ¿Cómo conseguir algunas de las cosas? Hay que conseguirlo en unidad, con ideas y con ideales, con políticas públicas centradas en las personas, con valores cívicos, reivindicando el valor y la importancia de la política, no disminuyéndola, no afectándola. La política es actividad superior del ser humano y se requiere una segunda generación de reformas. Una segunda generación de reformas que nos permita aprovechar las que se desarrollaron o se han puesto en práctica durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Reformas para consolidar lo logrado y para promover el desarrollo humano y social. Reformas que nos permitan consolidar, complementar, crear sinergias y aprovechar oportunidades. Reformas que permitan tener el México que queremos, que junto a esa base o fundamento de reformas permita edificar la gran reforma social, la gran reforma que se requiere todavía en nuestro país para aprovechar lo que ya se hizo, para conseguir que tengamos una profundización y una gran interacción entre esas. Ahí están algunas, por supuesto, algunas transversales y algunas que son verticales. Ahí están enunciadas simplemente el caso de esas reformas: salud, educación, combate a la pobreza, pero está también gobierno, presupuesto, está sustentabilidad. Tenemos que pensar en un mundo que sea francamente sustentable, en reformas que generen esas sinergias y, por supuesto, que aprovechen las oportunidades de los nuevos escenarios, que le den a México la presencia internacional que tiene de manera superada, que debemos conquistar viendo también hacia el sur de nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué una segunda generación? Porque, como lo dijo y lo escribió en el discurso que pronunció don Jaime Torres Bodet, citando a un poeta argentino cuando se inauguró este magnífico y extraordinario escenario: lo que tiene el árbol de florido vive de lo que tiene sepultado. Cuanto más hondo el cimiento, más audaz la torre. Así los pueblos. En resumen, termino. México es un país grande y con grandeza. Sus instituciones reflejan en buena parte nuestras fortalezas. En materia de salud hemos mejorado y podemos y debemos seguir avanzando. Las reformas realizadas por el gobierno del presidente Peña Nieto han puesto las bases de un México más justo y próspero, y ese es un legado que todos los mexicanos debemos cuidar, proteger y, por supuesto, profundizar. Por eso se requiere una segunda generación de reformas con un profundo sentido social para alcanzar el México que queremos. Termino con León Felipe y termino diciendo, recordándoles a ustedes, porque es el tiempo y el momento de México. Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino con todos los mexicanos y a tiempo, en el tiempo de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Gracias a todos por seguirnos acompañando en este foro. Es un gusto, secretario, tener la oportunidad de conversar con usted. Muchas gracias. Quisiera comenzar esta conversación con algo que usted mencionó al principio de su presentación y que tiene que ver con el acceso a la salud. Y lo platicábamos hace un momento. El acceso a la salud es uno de los parámetros que miden más claramente la igualdad o la desigualdad de una sociedad o de un país en este caso.
Usted ya mencionaba cuáles son los desafíos en ese sentido que tiene nuestro país y cómo estamos. Quisiera pedirle que ahondara un poco más sobre el tema y que nos dijera cómo está nuestro país con respecto a otras naciones. Y además, en estos días, después de la tragedia que enfrentó nuestro país por los sismos del 7 y 19 de septiembre, usted ha estado muy en contacto con las necesidades primarias de la gente, sobre todo en Oaxaca. Le ha tocado estar en contacto justamente con el tema. Háblenos un poco de eso, por favor. Sí, por supuesto y con muchísimo gusto. Antes de llegar a este escenario, le decía aquí a Olivia que yo era muy afortunado por muchas razones. Pero entre otras, y sé que voy a ofender a algunos de mis amigos que andan por aquí, pero la suerte me acompaña. Me entrevista a Olivia. Muchas gracias. Y siempre será un placer, un gusto. Miren, el tema de cómo estamos en materia de salud, ya lo decía, y por supuesto tiene varias perspectivas. Una es vernos frente a nosotros mismos y en la evolución del tiempo. Y ahí vamos bien, sin duda alguna. Y solo puse 9 indicadores o señalamientos, pero habría muchos otros para marcar que vamos avanzando. Ahora, cuando nos comparamos con otras naciones, pues ahí hay diferencias. Yo les decía, yo pertenezco a una generación, para que no me calculen mal la edad, les digo, nací en 1948, por eso escogí el indicador de medio siglo, del siglo pasado, de 1950. Y cuando uno revisa la mortalidad infantil, se los dije, 91% de disminución. Pero nuestra tasa es 3 o 4 veces la de otros países. Por ejemplo, Japón, por ejemplo, Suecia. Pero hay otros casos. Entonces, tenemos mucho espacio para mejorar. Es más, cuando vemos la tasa de mortalidad infantil en Cuba, en Chile, en Costa Rica, es inferior a la nuestra. La de los cubanos es de las que es casi 3 veces menor, o la de nosotros 3 veces mayor. Entonces hay un gran espacio. Mejoramos, no estamos tan mal en el escenario internacional, pero podemos, tenemos que estar mejor. El caso de los sismos. Sí, he tenido la fortuna, porque lo es, que el presidente Peña Nieto haya tomado, y lo quiero decir con toda claridad, rápidamente, a menos de 24 horas, apenas habían pasado seguramente 18 horas de ese desastre espantoso, de ese terremoto del 7 de septiembre, cuando el presidente Peña y buena parte de su gabinete estaba en Oaxaca, en Juchitán, viendo los efectos de ese problema. Reencontrarse con los rostros de la pobreza, de la necesidad, del sufrimiento, de la tristeza, es difícil. Yo soy de los que no me puedo acostumbrar a eso. Pero al mismo tiempo, reencontrarse con la cara, con la luz, con la mirada de la esperanza es también muy estimulante. Ahí están las necesidades y ahí está parte de lo que tenemos que hacer. Y les voy a decir, palabra clave: empleo para la gente, educación para nuestros conciudadanos, particularmente en esas regiones, salud. Con salud, educación y empleo, no tengo duda que saldremos. Y el gran rostro de la solidaridad nacional, la expresión en esa región de todo el país, fue maravilloso. Secretario, en otro tema, y quisiera preguntarle como especialista que es en el tema de la salud, como médico, como académico, ¿cuál es el modelo que usted considera ideal, óptimo para el funcionamiento de los servicios de salud de un país? ¿Un esquema que funciona a base de recursos solamente públicos? ¿Un esquema donde hay recursos públicos y también hay recursos de la iniciativa privada? ¿Cuál es el modelo que a usted le gusta? Y también preguntarle algún referente de un país que usted considere que funciona bien en este sentido. Sí, yo me formé en Inglaterra en mi posgrado
Y yo vi ahí el Servicio Nacional de Salud. Y yo estudié ese Servicio Nacional de Salud del Reino Unido y a mí me parece que es un extraordinario modelo. Siempre perfectible, sí, sin duda, pero es un gran modelo. Entonces, primero me pronuncio en esa dirección. El canadiense es algo más cercano a nuestra forma de ser. Yo dije, y lo digo y lo reitero, México todavía tiene sin duda alguna que fortalecer a las instituciones públicas de salud, lo cual no quiere decir que no pueda coexistir como lo hace con la atención a la salud de orden privado, incluso de orden social. Tenemos que aprovechar la capacidad de convocar a todos los sectores para mejorar en salud. Y ese modelo, ese sistema debe tener una palabra. El nombre del juego es prevención. Necesitamos avanzar y mucho en materia de prevención. Secretario, usted lo mencionaba hace un momento en su presentación, hablaba de los jóvenes, usted habla mucho de los jóvenes, además, pues cuando alguien como usted es académico, fue rector de la universidad, constantemente está en contacto con generaciones nuevas, usted ha participado en la formación de generaciones de jóvenes hoy profesionistas. Usted sabe perfectamente bien que entre los jóvenes, entre la juventud, hay un desprestigio de la política, no creen en ella, ¿no? Los políticos sienten que no los representan. ¿Qué les diría a ustedes, a los jóvenes, de por qué vale la pena hacer política hoy en día? ¿Cómo reivindicaría el ejercicio de la política? Y aprovecho para preguntarle, ¿qué significa para usted el servicio público? Sí. Van a decir que empiezo yo siempre respondiendo lo último, pero es que está muy bien, porque a partir de eso puedo construir la otra respuesta. El servicio público es pasión. Si alguien no siente pasión por servir, con toda franqueza se los digo, no es un buen servidor público. Ser servidor público quiere decir entregarse a la gente, pensar en la gente, trabajar por la gente, entender los problemas de la sociedad, plantear, ayudar a construir políticas públicas, usar los recursos de manera absolutamente transparente. Ahora paso a lo otro. ¿Por qué la gente no está creyendo? Pues seguramente no es porque hemos sido exitosos, es porque no hemos dado los ejemplos que se requieren. Los jóvenes, y no nada más los jóvenes, la sociedad entera necesita ganar confianza nuevamente en las instituciones políticas, en los partidos políticos, en nuestros institutos que tienen la responsabilidad de organizar procesos democráticos y, por supuesto, en los políticos. Y la única manera que yo entiendo que se puede ganar esa confianza es predicando con el ejemplo. Es que tengamos congruencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Si de verdad nos duele, a mí me duele, nos preocupa y nos molesta lo que a mucha gente, el desapego en el Estado de Derecho, los privilegios para algunos, la impunidad, la corrupción, la ignorancia, la pobreza, si de verdad, pues tenemos que combatirla y tenemos que hacerlo con hechos reales. Usted decía hace un momento el ejercicio transparente de los recursos, algo que es fundamental para devolver la confianza también en la política, en el servicio público. En su presentación usted mencionaba que la Secretaría a su cargo, la Secretaría de Salud, ha tenido que presentar denuncias ante la PGR por desvíos de recursos federales. 52 denuncias ha tenido que presentar. ¿Con qué se puede hacer, secretario? ¿Usted qué piensa para evitar que esto ocurra, para que haya una consecuencia, para que a nadie se le ocurra, digamos, utilizar mal o desviar los fondos públicos que tienen que llegar a la gente que más lo necesita? Lo decía y con toda claridad, en ningún área, en ningún espacio del ejercicio de los recursos públicos se vale ni desperdiciarlos, mal utilizarlo, y menos beneficiarse uno de ellos. Pero en salud es todavía más fuerte. Ahí lo que está en juego es con mucha frecuencia la vida de las personas.
Si desviamos recursos, estamos afectando a las personas, a la gente. Entonces, ahí, por supuesto, lo que se tiene que hacer es seguir haciendo las denuncias y perseguirlas. Y en su momento, si estas no avanzan suficientemente, hay que salir a decir quiénes potencialmente, en dónde, sin duda alguna, y cuánto. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos entre todos, y lo digo también con convicción, tenemos un sistema, tenemos que hacerlo funcionar. Y este es un asunto de compromiso de todos. Tenemos que decir hasta aquí. Yo no tengo duda de que se puede mejorar. Y a mí no me consuela el que en muchas otras latitudes tengamos problemas de esa naturaleza. En México debemos ser un ejemplo y no un mal ejemplo. Entre los desafíos que mencionaba, secretario, estaba, por ejemplo, el tema del embarazo adolescente, el tema de la obesidad y la diabetes, pues que afecta mucho a nuestro país. Pero hay un tema al que no se refirió en su presentación, pero que yo sé que es importante, y aparte acaba de ser el Día Nacional, y tiene que ver con la donación de órganos. ¿Cómo ha evolucionado nuestro país en ese sentido? ¿Y qué nos dice también de nuestro país? Pues que cada vez más gente, digamos, se comprometa en este sentido. Sí, de nuevo, esta doble perspectiva. Hemos aumentado notablemente. A ver, si comparo el tema de trasplantes en 2010 con los datos de 2016, ¡hurra! Crecimos 75%. Esa es la buena. La no tan buena. Hay 13,000 personas en nuestro registro esperando la donación de un riñón para un trasplante renal, y el año pasado solo pudimos hacer 3,000. Entonces, ahí está esta doble condición. Tenemos que avanzar en una cultura de la donación y seguramente vamos a tener que promover una legislación que favorezca realmente esa donación. Y yo aprovecho para decir, ojo con el tema de obesidad y sobrepeso. Todavía hay grupos de la población en donde no hemos podido desacelerar siquiera el crecimiento y sigue aumentando la obesidad y el sobrepeso. Mujeres en el medio rural, casi 8 de cada 10 con ese problema. Tenemos que hacer una revisión, la estamos haciendo, para ver cuál puede ser el origen. Pero ahí hay problemas importantes. Secretario José Narro, si le parece, vamos a pasar ahora a las preguntas. Y si no me parece también, porque si no le parece, es bueno, la que maneja esto. Pero ojalá le parezca, secretario. Me parece muy bien. Vamos a pasar a las preguntas generales, que son aquellas que le hemos estado haciendo a todos nuestros invitados por igual. La primera, secretario, es ¿cuál es su visión del futuro de México para la próxima década? A ver, Olivia, yo me definí como un optimista irredento, pero no es porque sea yo un desconocedor de la realidad. Al contrario, de verdad lo digo, porque conozco México, porque sé de las capacidades, del potencial, no tengo duda. Los próximos años van a ser buenos para nuestro país. Tienen que ser buenos para nuestro país. Dependemos de todos, ¿eh? Este no es un asunto del gobierno federal o de las estructuras públicas. Este es un asunto de la sociedad mexicana. Pero va a ser bueno y tenemos que trabajar y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer. Y ahí está la educación, les decía yo. Y ahí está la salud, sin duda alguna. Y ahí está el empleo. Si nosotros aprovechamos las experiencias que hemos tenido en muchas áreas, seguro que vamos a tener un resultado multiplicado si somos capaces de combinar adecuadamente esas y otras características y además convocar, hacer que ganemos confianza en nosotros mismos. Repetir, no por decirlo nada más, México es un gran país y tiene un futuro promisorio, sin duda. Secretario, volvemos al tema de los jóvenes. ¿Cómo puede el Estado mexicano apoyarlos en el entorno que vivimos, que es muy cambiante?
Creo que hay muchas formas. Hace algunos años yo señalé, cuando era rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, un problema muy serio con los jóvenes. 7 millones de jóvenes mexicanos de 12 a 29 años que no estaban estudiando y que no tenían trabajo. Ahí hay un problema. Somos de los países de la OCDE que tienen un índice más alto de esta población que no estudia ni trabaja. Eso tiene que preocuparnos. Y la solución pues es más educación y empleos. Y junto a eso, a los jóvenes les tenemos que dar otras cosas: deporte, cultura, capacidad de expresión, participación. Los jóvenes no son nada más el futuro, los jóvenes son parte del presente y tenemos que convocarlos y tenemos que hablar con ellos y tenemos que decirles muchas veces, hablarles de la historia de este país, de lo que nos ha costado a nosotros, pero no nada más, a nuestros abuelos y a los de ellos. México se ha construido, insisto, a lo largo de muchos años. A los jóvenes tenemos que acudir, tenemos que escucharlos, tenemos que trabajar con ellos y tenemos que darles mejores oportunidades. Secretario, ¿qué papel, en su opinión, debiera tener nuestro país en el contexto internacional? Yo digo que México tiene grandes posibilidades de destacarse en el concierto internacional. Y no es un dicho. Por algo este es un país que tiene la economía número 13, 14, 15, según como la midan. Pero el potencial es para estar mejor. Por algo, este es el país que, si hablamos de la extensión geográfica, de la demografía, somos el país número 10 u 11 demográficamente hablando. Y la demografía todavía hoy está a nuestro favor. Tenemos una población cada vez menos dependiente, pero esto en 5 o 6 años va a empezar a cambiar. Y en 2050, y con esa cita de la historia yo ya me disculpé, no les voy a poder acompañar, pero en 2050 casi 1 de cada 4 mexicanos tendrá 60 años o más. La demografía habrá cambiado. Entonces, tenemos que internacionalmente aprovechar nuestra presencia. Soy un convencido. Tenemos que voltear más fuerte a América Central, a Sudamérica. Tenemos que ver hacia otros lados, al oriente y al occidente, a Europa y a Asia. Tenemos que diversificarnos más, tenemos que abrirnos y tenemos que ser un referente en el mundo en muchas cosas. Podemos escoger en qué queremos serlo y lo podemos conseguir. Y secretario, ¿cuál es el personaje de la historia de México con el que usted más se identifica y por qué? Es muy complicado escoger a un solo personaje. A mí me gusta mucho revisar, estudiar o leer sobre la historia de México. Y uno encuentra pasajes extraordinarios. Y yo ejemplifiqué en la lámina algunas mujeres y algunos varones por los que yo siento admiración. Es imposible no pensar en Sor Juana. Es imposible no pensar en Hidalgo o en Morelos, o en Juárez o en Madero, en Zapata o en Cárdenas. Es imposible no ver a algunos de los grandes de la educación, a Justo Sierra o a Vasconcelos. Es imposible no pensar en la historia de nuestros artistas plásticos, de nuestros músicos, de nuestros literatos. Uno podría estar lleno de personajes favoritos. Yo lo estoy. A mí me inspiran muchos de los del pasado y varios del presente. Y si me tuviera que quedar con uno solo de ellos, yo escogería a Morelos. Morelos. A Morelos.
Secretario, pues vamos con una de las preguntas favoritas. Imagine que tiene poderes para hacer que se cumplan 3 deseos con respecto a nuestro país. ¿Qué pediría? Probablemente mi primer deseo es que todos pudiéramos trabajar en unidad, en democracia, en libertad, en la misma dirección, para resolver los problemas que nos han acompañado, por cierto, por siglos. La pobreza en México no es nueva. La desigualdad no es un asunto del siglo XX o del XIX. Ahí están las crónicas de Humboldt y ahí está el planteamiento de Morelos en los sentimientos de la nación para ejemplificarlo. Hay problemas que nos han acompañado a lo largo de la historia. Yo diría esa primera convicción, trabajemos juntos, hagámosla en libertad, en democracia, en unidad, convoquémonos, saquemos lo mejor que tenemos en esta sociedad, que lo tenemos. Segundo, yo sí diría, es tiempo de resolver las deudas del pasado, es tiempo de acabar con la pobreza extrema, de disminuir sustancialmente la pobreza, la ignorancia. Es tiempo de acabar con esos males que a muchos nos duelen y nos apenan, nos avergüenzan. Es tiempo de tener un México mejor. Y finalmente, también es tiempo de gran optimismo. Si yo pudiera, yo diría, démosle a nuestros jóvenes, a nuestras niñas y nuestros niños las oportunidades que se requieren para que desarrollen todo su potencial. Usted me dijo, yo creo en los sueños, yo creo en las utopías, no había pensado en los superpoderes, pero ya que usted me los da, entonces es tiempo de soñar, es tiempo de generar las nuevas utopías. Las realidades de hoy fueron utopías hace algunos años, por eso tenemos que soñar y particularmente con los jóvenes. Es tiempo de ilusionarse en que podemos ser mejores. Por último, secretario, ¿cuál es el principal logro que usted considera ha tenido en su vida? Si fuera políticamente correcto, le diría que estar aquí con usted, pero no. La verdad es que yo creo, mire, yo creo, a ver, es que también es muy difícil escoger uno. Si yo escogiera en la parte personal, tendría que hablar de mi familia. Soy una gente que tiene una familia, una sola, y que me ha ido muy bien con esa familia, que vivimos una vida familiar muy cercana, intensa, maravillosa, a lo mejor no con mucho tiempo, creo que sí con algo de calidad de tiempo. Si tuviera que hablar del tema profesional, sin duda lo dije, haber sido en mi caso director de mi facultad, rector de los Pumas, imagínense nada más, y ahora ser secretario de salud es lo más extraordinario. Yo creo que por ahí, y claro, hay algunas cosas que a uno le llenan de orgullo, de asuntos concretos que se han podido hacer. A mí me da mucho gusto cuando he podido ser profesor, cuando he dado mis cursos. Cuando fui rector y director de la Facultad de Medicina, que fueron 13 años, solo un semestre no di clases, el último del rectorado, porque no podía tomar ya el compromiso. Pero para mí un gran logro personal es hablar con los jóvenes. Y si tengo que decirlo, es verlos de frente y no tener nada de qué avergonzarme, poder convocarlos, poder hablar con ellos, poder decirles mi experiencia. Secretario, qué gusto. Muchísimas gracias.